Hola, mi nombre es Marcos Argandoña y te doy la bienvenida al video explicativo correspondiente al mapa conceptual de web. Para el desarrollo de este trabajo se solicitó conceptualizar cada una de las unidades vistas en la asignatura. Y vamos a comenzar con la más importante, que vendría siendo la asignatura de web. Bueno, la asignatura de web tiene contenidos los cuales han sido divididos en 4 unidades. Y vamos a explicar las unidades una por una. Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 1, titulada Usabilidad de sitios web exitosos. Partiremos con el primer concepto: usabilidad web. Esta es la cualidad de un sitio web que hace que sea fácil de usar para los visitantes. Se enfoca en aspectos como el diseño gráfico, la presentación, la organización de la información, el funcionamiento y la velocidad de carga, siendo su mayor objetivo que el usuario navegue con un esfuerzo y tiempo mínimos. Continuamos con la identidad, que es un concepto utilizado en varios aspectos y en varios ambientes, el cual se puede definir como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. También podríamos decir que es la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Bueno, en el ámbito web no es muy diferente, ya que la identidad se refiere a la imagen y el estilo que proyecta un sitio web para diferenciarse de otros y transmitir su personalidad, valores y propósito. Continuamos con la accesibilidad, la cual es la condición que debe cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, incluidas las que tienen alguna discapacidad. La accesibilidad web busca que los sitios web sean universales, es decir, que puedan ser accedidos por cualquier persona con cualquier dispositivo en cualquier contexto. Continuamos con la navegación. Esta se refiere al conjunto de métodos y elementos que permiten al usuario moverse por un sitio web y encontrar la información que busca. La navegación web implica el uso de menús, enlaces, botones, barras de búsqueda, mapas del sitio web, etc. Un buen diseño de navegación debe ser claro, coherente, intuitivo y eficiente. Continuamos con diseño limpio. Este es un estilo de diseño web que se caracteriza por la simplicidad, la elegancia, la armonía y la funcionalidad. El diseño limpio busca eliminar los elementos innecesarios o distractivos y resaltar los contenidos y los mensajes clave. Seguimos con la adaptabilidad. Esta es la cualidad de aquel o aquello que es adaptable, es decir, que puede ajustarse, amoldarse o acomodarse a diferentes situaciones o cambios. En este sentido, la adaptabilidad web se refiere a la capacidad de un sitio web de adaptarse a las características y preferencias de los usuarios, como el tamaño de la pantalla, el tipo de dispositivo, la velocidad de conexión, el idioma, etc. Seguimos con la interacción. Esta es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. En relación a la interacción web, es la comunicación que se establece entre el usuario y el sitio web, mediante el uso de elementos como formularios, botones, animaciones, sonidos, videos, etc. Continuamos con User Experience, el cual es el resultado de la experiencia que tiene el usuario al interactuar con un producto, servicio o sistema. La User Experience o UX se refiere a cómo percibe, siente y valora el usuario el uso de un sitio web o una aplicación. Y por último, tenemos el User Interface o UI, el cual es un conjunto de elementos visuales y gráficos que permiten al usuario interactuar con un sistema, producto o servicio digital. La UI incluye aspectos como colores, la tipografía, los iconos, los botones, las imágenes, las animaciones, entre otros. Ahora pasaremos al último concepto: marketing y modelo de negocios. El marketing es el conjunto de actividades y procesos que se realizan para crear y comunicar valor de marca, identificando y satisfaciendo las necesidades y deseos de los consumidores. El modelo de negocios es la manera de que una empresa o persona crea, captura y entrega valor para el cliente, definiendo las estrategias, los recursos, los canales, los socios, los costos y los ingresos de un negocio. La relación entre el marketing y el modelo de negocios es que el primero es una herramienta fundamental para el diseño y validación y la implementación del segundo. El marketing ayuda a conocer el mercado, la competencia, el cliente, el problema y la solución, y a diseñar una propuesta de valor única y diferenciada. El marketing también ayuda a comunicar y difundir la propuesta de valor y genera confianza y fidelidad, y también medir y optimizar los resultados. Bueno, seguimos con la tercera unidad, titulada Construcción de sitios utilizando CSS, CMS y redes sociales. Partimos con el primer concepto: CSS. Estas son las siglas de Cascading Style Sheet, que significa hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño que se usa para definir la apariencia de los elementos HTML en una página web, como el color, el tamaño, el tipo de letra, el fondo, etc. Continuamos con JavaScript. Este es un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador y permite añadir interactividad y dinamismo a las páginas web. Por ejemplo, se puede usar para validar formularios, crear animaciones, manipular el DOM, hacer peticiones asincrónicas, etc. Seguimos con CMS. Estas son las siglas de Content Management System, que significa Sistema de Gestión de Contenidos. Es una aplicación de software que facilita la creación y administración de sitios web, sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Un CMS permite personalizar el diseño del sitio web, gestionando los contenidos, almacenar imágenes y crear páginas web. Algunos ejemplos de CMS son WordPress, Drupal, Joomla, Magneto, Strikingly, entre otros. Continuamos con los componentes de una página web. Estos son los elementos que componen la estructura y el contenido de una página web, como el encabezado, el menú de navegación, el cuerpo, el pie de página, las imágenes, los videos, los enlaces, etc. Cada componente tiene una función específica y una relación con los demás componentes.
Seguimos con las redes sociales. Estas son plataformas digitales que conectan a personas con intereses, actividades o relaciones en común, como la amistad, el trabajo, el ocio, etc. Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como medio de comunicación e intercambio de información, opiniones, experiencias, archivos, etc. Algunas de las redes sociales más populares son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Continuamos con las estructuras. Estas son un conjunto de elementos que integran un todo, cuyo orden y relación permiten el funcionamiento de un determinado sistema. En una estructura, cada elemento tiene una función específica y una correlación con los demás elementos. Por último, tenemos HTML. Estas son las siglas de Hypertext Markup Language, que significa lenguaje de marcado de hipertexto. Es el lenguaje de programación que se usa para crear y estructurar los elementos de una página web, como los párrafos, las listas, las tablas, los formularios, etc. El HTML se escribe mediante etiquetas que encierran el contenido y definen su función y presentación. Ahora seguimos con la unidad número 4, titulada Analítica para sitios web. Comenzamos con el primer concepto, analítica web. Esta es la medición, recopilación, análisis y reportes de datos de la web con el fin de la comprensión y optimización de su uso. Seguimos con métrica web. Estos son los números que miden las dimensiones en analítica web. Por ejemplo, en un informe se indica el nombre de las ciudades de las que vienen los visitantes. Las métricas indican cuántos visitantes vienen de cada ciudad indicada, el tiempo medio que pasa cada ciudad en la página, cuál es la tasa de rebote de cada ciudad y así sucesivamente. Seguimos con tracking code. Es un parámetro que se genera manualmente o automáticamente y se añade a uno o más documentos HTML para analizar el comportamiento de los visitantes de sitios web y para asignar ventas en el marketing de afiliación. Seguimos con Google Webmaster Tools. Esta es una herramienta de Google que ofrece información relevante sobre el rendimiento de un sitio web, el estado de indexación, los errores de rastreo, las palabras clave, los enlaces entrantes y salientes, y otros aspectos que pueden ayudar a mejorar el SEO y la usabilidad de una web. Seguimos con Google Analytics. Esta es una herramienta de medición web que recoge las interacciones que suceden dentro de una web o app y que permiten acceder a los datos analíticos de las páginas a través de una interfaz o su API. Se integra con el marketing, plataformas de publicidad y de productos de Google, por lo que es una gran opción para quien utiliza múltiples herramientas de Google. Seguimos con los meta tags. Estas son etiquetas HTML que se incorporan en los encabezados de una página web y que resultan invisibles para los visitantes normales, pero de gran utilidad para los navegadores u otros programas que pueden valerse de esta información. Su propósito es el de incluir información de referencia sobre la página, autor, título, fecha, palabras clave, descripción, etc. Bueno, hoy hemos visto varios conceptos relacionados con la usabilidad, el diseño, el desarrollo, el marketing y la analítica de sitios web. Hemos visto definiciones, los ejemplos y las aplicaciones de cada concepto y cómo se relacionan entre sí. Pero más allá de todo eso, a mí me gustaría reflexionar sobre cómo los sitios web se relacionan con los aspectos sociales, culturales y económicos. Por ejemplo, los sitios web son una forma de expresión cultural que reflejan los valores, las creencias, las identidades y las preferencias de sus creadores y usuarios. Los sitios web también son una fuente de información y conocimiento que puede contribuir al desarrollo de cultura de las personas y las sociedades. También los sitios web son una herramienta de comunicación social que facilita la interacción, la colaboración y la participación de las personas en diversos ámbitos, como la educación, el trabajo, el ocio, la política, etc. Los sitios web también son una plataforma de creación y difusión de redes sociales que conectan a personas con intereses, actividades y relaciones en común. Por último, los sitios web son un factor de producción económica que genera valor, empleo e innovación en diversos sectores y actividades. Los sitios web también son un canal de comercio electrónico que permite comprar y vender los bienes y servicios a través de Internet. Sin embargo, los sitios web también pueden generar o agravar problemas económicos, por ejemplo, al crear brechas digitales, al favorecer la concentración del mercado, al evadir impuestos o al facilitar el fraude o la piratería. Bueno, y este ha sido mi video del día de hoy, espero que les haya gustado y les sea de total utilidad. Hasta pronto.